Estamos en nuestra serie Historias Asombrosas. Antes de comenzar, quiero saludar a toda nuestra gente que nos acompaña desde nuestra sede en la calle 52 y también a todos aquellos que participan de este tiempo a través de nuestro canal en la web. Sean bienvenidos. Vamos a darles la bienvenida a ellos. Gracias por acompañarnos. Historias asombrosas. Son historias que están en la Biblia y de las cuales podemos abrazar para fortalecer nuestra fe. Podemos tomar de allí ejemplos para nosotros de cómo avanzar frente a circunstancias difíciles o frente a retos y grandes desafíos. Hablábamos la semana pasada sobre la historia de Noé y la construcción de una gran barca para salvarse él y su familia del diluvio, de esta inundación global que ocurrió. Y decíamos, lo más asombroso fue el hecho de el tiempo que duró esta construcción, desde su llamado, desde que su nombre aparece en la Biblia, hasta que dice que entró en el arca. Pasaron 100 años construyendo, tabla a tabla. Y lo que se dice de Noé, 2 veces se dice que hizo todo como Dios se lo había dicho. Y esto en realidad, yo sé, el diluvio fue sorprendente. El asunto de los animales es sorprendente. Va mucho más allá de nuestra imaginación. Pero lo más asombroso fue la fe de este hombre. Él creía en el carácter y en la capacidad de Dios. Él estaba seguro, Dios es quien dice ser, Él hará lo que ha prometido. Y muchas veces tú y yo necesitamos abrazar esta misma confianza. Hoy voy a hablarles de una historia clásica. Es una de las más conocidas. Es una de las favoritas de muchos. Es una historia que, aunque tú no seas una persona de iglesia, si tú dices, yo no voy a la iglesia, seguro has escuchado esta historia. Inclusive muchas veces se usa como analogía del débil enfrentando al más fuerte y venciéndolo. Ya saben de quién voy a hablar. Sí. Es la historia asombrosa de un pequeño y débil jovencito que se enfrenta a un campeón de guerra, a un gigante, a un pesos pesados, y con toda la fe lo enfrenta y lo derrota en el campo de batalla. Es el Karate Kid de la Biblia, ¿ok? Pero el Karate Kid del viejito, el que vimos nosotros, ¿ok? Cuando éramos muchachos. ¿Saben de quién voy a hablar? De David y Goliat. Ahora pongámonos en contexto. El pueblo de Israel ha venido en conflicto por la tierra que está en ese espacio que habitaron los cananeos a las orillas del mar Mediterráneo, con una nación, los filisteos. Los filisteos entraron a esta región de Canaán más o menos en el mismo tiempo en que los griegos se establecieron. Y estamos en aproximadamente 1000 años antes de Cristo. Han tenido algunos tiempos de guerra, luego tiempos de paz, pero la guerra de nuevo ha comenzado. El rey del ejército, del pueblo de Israel, es Saúl. Un hombre que por querer hacer las cosas a su manera, sabe que ha perdido la aprobación de Dios, el respaldo de Dios sobre su vida. Eso lo mantiene atemorizado. Los filisteos son una nación de avanzada. Ellos han conquistado lo que llamaríamos la tecnología del hierro.
Yo quiero que ustedes piensen en alguna nación del mundo donde la gente no ha desarrollado la tecnología que es usual hoy. Por ejemplo, alguna nación donde te digan no tenemos internet, no sabemos ni siquiera lo que es eso. ¿Tú qué pensarías acerca de esa nación? Que es una nación que está en retraso, ¿no es cierto? Cuando tú lees la historia de este enfrentamiento entre Israel y los filisteos y Filistea, tú no puedes pensar que la nación avanzada son los de Israel. En realidad ellos son la nación que ha sufrido un retardo, un retraso en su avance tecnológico, en su avance a nivel de ciencia y de técnica. Para ese tiempo los filisteos producían más aceite de oliva, de lo que hoy en día produce España. ¿Te imaginas? Ellos habían dominado la tecnología del hierro, así que fabricando con hierro, ellos podían construir armas, carros de guerra, herramientas para la agricultura y mucho más, mientras los de Israel todavía están funcionando con madera y piedras. De hecho, cuando tú lees la historia allá en Primera de Samuel, en el capítulo 17, quizás desde el 16, vas a encontrar un dicho, una frase que llama tu atención y te preguntas, ¿por qué dicen esto aquí? Pero es esta frase: y no habían herreros en la nación de Israel. ¿Por qué dicen eso? Porque era muy importante haber desarrollado la tecnología del hierro y en este tiempo Israel no lo había desarrollado. Así que tú tienes que pensar, ellos van a un valle, hay un monte de este lado, hay un monte de aquel lado. El valle es el valle donde van a enfrentarse en batalla. Pero si tú piensas que los chancletudos son los filisteos, estás equivocado. Son los israelitas los que van a la guerra con petos de cuero, con palos, con lanzas hechas de madera y puntas de piedra. Y son los filisteos los que van a la guerra con carros de bronce, ruedas fortificadas con hierro, con armaduras, cascos, mallas, lanzas con puntas de hierro. Así que ellos se están enfrentando. Y lo que ocurría en ese tiempo es que algún campeón de guerra, no sé si vieron Troya, pero esto era usual en ese tiempo. Dos ejércitos, uno frente al otro, allí en medio del valle donde iban a ir a la batalla, y de pronto salió un campeón de guerra y decía: ¡Ey! Manden a su campeón que pelee conmigo. Y era como una apuesta. Era como apostar. ¿Quién lleva la ventaja? Ustedes a nosotros. Pero este campeón de guerra filisteo era un hombre asombroso. Medía cerca de 3 metros. Tenía gran experiencia en combate. Su armadura, solo la armadura que llevaba, pesaba cerca de 60 kilos. ¿Alguna vez usted ha agarrado un saco grande de cemento y se lo ha colocado aquí en el hombro? ¿Sabe cuánto pesa? Pesa 42 kilos. Y muchos ni siquiera pueden levantarlo. ¿Tú te imaginas llevar una armadura que pese casi 60 kilos? Se calcula que este hombre llegaba a pesar más de 300 kilogramos. Algunos piensan unos 375 kilos. No es un fofo, no es un gordiflón, no. Su peso está bien distribuido. Y este es el hombre que comienza a vociferar en contra de los israelitas. Vamos a ver
¿Qué es lo que se nos cuenta? Primera de Samuel capítulo 17 versículo 8. Entonces Goliat se detuvo y gritó mofándose de los israelitas: ¿por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. ¿Alguna vez viste lucha libre? Digo lucha libre por televisión porque no creo que fueron nuestros abuelos los que vieron lucha libre en vivo. Aunque yo una vez vi lucha libre en vivo, fue en un pueblo por aquí en el norte de Lara. Estaban celebrando unas fiestas y llevaron lucha libre. Ahora yo quiero que tú te imagines, este es un hombre que parece que es un campeón de lucha, y con su rostro enfurecido, pero al mismo tiempo burlándose. Y mira lo que les dice: ustedes no son más que siervos de Saúl. ¿Sabes quién es Saúl? Saúl es el rey de Israel, ya te lo he dicho. Pero Saúl era el campeón de guerra de los israelitas. De hecho, cuando el profeta Samuel escoge a Saúl y lo presenta delante del pueblo de Israel, que en realidad era un grupo de tribus que se conformaron como una nación, algunas de estas tribus no querían recibir a Saúl como rey, no querían reconocerlo como rey. Y fue gracias a sus proezas en batalla que finalmente estas tribus se convencieron de que Saúl parecía un rey. Pero Saúl ha venido haciendo las cosas a su manera, como ya te dije, y sabe que ha perdido el favor de Dios. Así que frente a este desafío, él está paralizado. Por eso, ¿no son ustedes más que siervos de Saúl? Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Es como si dijera: es que ahí no hay hombres. Si me mata, entonces seremos sus esclavos. Ahí está la apuesta. Pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Había mucho que ganar y mucho que perder. Hoy desafío a los ejércitos de Israel: envíen a un hombre que me enfrente. ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas que ese sea el vecino que tú tienes? Esta fue lo que ocurrió. Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. ¿Sabes con qué conectamos esas dos palabras? Aterrados, profundamente perturbados. Con el miedo y con la preocupación que te lleva más allá de la ansiedad a un estado de angustia. Y tú y yo, cuando se trata de miedo, tú y yo sabemos qué es eso. Tú y yo sabemos lo que se siente. Nacemos con una capacidad de experimentar miedo. Hubiese querido traer un bebé de la sala de cuna, pero creo que no me hubiesen dejado para experimentar eso. Pero desde que nacemos, inclusive hay reflejos que despiertan reacciones propias del miedo. Por ejemplo, un niño recién nacido, si lo dejas caer al vacío, aunque luego lo sostengas, él va a reaccionar. Igualmente, si de pronto lo sorprendes con un ruido fuerte, intenso, el bebé va a reaccionar. Pero al parecer, estos son los dos miedos que tenemos al nacer, y en la medida en que vamos creciendo, también nuestros miedos aumentan. ¿Tú recuerdas cuando llegaste a esa etapa de la infancia, de la primera infancia, donde desarrollaste mucha fantasía en tu mente? ¿Sufriste de temores nocturnos? Yo sí, yo lo recuerdo. Eres un niño de 5 años, una niña de 5 años. Todo está oscuro. Tú eres el último en apagar la luz y saltas a la cama. Y si la puerta del closet quedó entreabierta, tú comienzas a mirar hacia la puerta del closet. Y estás esperando que la cosa que se esconde en el closet salga para comerte.
Así que te proteges con las sábanas, son tu escudo protector en ese momento. Otro temor que podemos experimentar es que alguna parte de nuestro cuerpo se salga de la cama, es decir, que la mano quede guindando o la pierna, ¿sí? Porque uno está pensando que la cosa que habita debajo de la cama salga y te coma la mano. Como ven, yo sobreviví a esa cosa. Ahora, la verdad es que miramos atrás y nos parece absurdo, ridículo y completamente irracional. Pero cuando lo vivía, era tan real. Era tan real. De hecho, esa es la causa por la que muchos niños no salen de la cama de sus padres. Y eso no está bien. Ahora, en la medida en que crecemos, los miedos se van ampliando. Piensa en nuestros temores hoy. Y hablo con una mujer o con un hombre que tiene miedo de que su matrimonio siga deteriorándose más y más y ellos no alcancen la felicidad que tanto anhelan. Y muchas veces esa es la causa por la cual esta mujer se convierte en una mujer aguantadora de un esposo que la maltrata y la abusa. Mira cómo el miedo la paraliza. Mira cómo el miedo bloquea su capacidad de responder adecuadamente ante esta situación. Y hablo con una joven mujer que tiene miedo quedarse sola, no encontrar el amor de su vida, no conectar, no encontrar, conformar un hogar. Y siente mucho miedo. Y esta es la razón por la que ella se ha embarcado en una relación tóxica, anhelando felicidad de una relación que todos sabemos que está mal, que está mal. ¿Y qué acerca del temor que sentimos relacionado con nuestros hijos? Que ellos se involucren con malas personas, que tomen malas decisiones, que sigan actuando loca e imprudentemente y eso traiga consecuencias devastadoras a su vida, por ejemplo la cárcel. ¿Y cuántas mamás se desvelan y no pueden conciliar el sueño porque están tan preocupadas y conocen esta experiencia de quedar aterrados y profundamente perturbados? Y esta es la experiencia que está viviendo el pueblo de Israel, y esta es la experiencia que está viviendo Saúl. Tú y yo podemos entenderlos. Nuestros miedos son pequeños, son pocos cuando somos pequeños. Nuestros miedos son abundantes en la medida en que crecemos. Es en este momento cuando aparece en escena David. Él es un jovencito, quizás menos de 20 años. Él ayuda a su padre como pastor de ovejas. Y un día su papá le dice: mira, voy a hacer 10 tortas de pan. Quiero que las lleves al campamento donde está el ejército de Saúl. Y busques al capitán y le entregues estas tortas de pan. Pero también quiero que vayas a tus hermanos, les preguntes cómo están, porque quiero que me informes de ellos. Los 3 hermanos mayores de David forman parte del ejército. Y su padre Isaí quiere saber acerca de ellos. Así que entonces David deja sus ovejas al cuidado de otro pastor y se va hacia donde está, cerca del campo de batalla, el ejército de Israel. Cuando llega, entonces en ese preciso momento está aquel campeón de guerra filisteo otra vez. Han pasado 40 días y durante 40 días este hombre sigue mofándose, sigue retando, sigue desafiando, sigue haciendo su apuesta, sigue preguntando: ¿qué pasó? Aquí no hay un hombre. ¿Y saben qué pasa cuando él grita? Los soldados se esconden. Y el campeón de guerra de Israel, que es el rey Saúl, está paralizado. En ese momento David escucha. Unos soldados están hablando y dicen: bueno, Saúl ya ha ofrecido un premio al que se enfrente a este gigante.
Versículo 26. David les preguntó a los soldados que estaban cerca de él: ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? Y es una pregunta completamente normal. Es una pregunta que tú harías frente a una circunstancia difícil, frente a un reto, frente a un desafío grande. Tú preguntarías: ¿qué gano con resolver esto? ¿Qué gano con enfrentar este asunto? ¿Qué gano con involucrarme? Y es completamente lógico, pero aún haciendo esta pregunta, tú no vas a enfrentarlo. Porque el miedo podría seguirte paralizando. Eso se llama motivación. Aquí hay un incentivo. Alguien está ofreciendo un incentivo. Alguien está tratando de motivar a algún soldado para que vaya y se arriesgue. Pero a veces el miedo es tan grande que ninguna oferta nos movería. Perdemos lo bueno. Perdemos las cosas buenas que se nos ofrecen, las cosas mejores que se nos ofrecen, y seguimos aferrados a ese lugar de protección, a ese lugar donde nos sentimos más seguros, aunque estemos perdiendo. A fin de cuentas, dice David, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Y aquí vengo con lo que a mí me asombra. Lo más asombroso de esta historia es la actitud de este jovencito, porque cuando todos están acobardados, cuando todos están huyendo, cuando todos se esconden, es mucho más difícil, uno, levantarse para enfrentar una situación. Porque el miedo es contagiante. El miedo es contagioso. Sin embargo, miren la actitud de este jovencito. Descubramos por qué. ¿Por qué su actitud? Hay algo que es común en el miedo. Y es una pregunta. ¿Y qué si pasa esto? ¿Y qué si pasa aquello? ¿Sabes que cuando sientes miedo, cuando estás aterrado, cuando experimentas perturbación, tu pregunta generalmente es eso? Y que el común denominador del miedo es lo incierto, lo incierto. Yo he sentido esa clase de miedo frente a un reto, a un desafío. Era un joven profesional, trabajando en una organización cristiana que servía al país y a otras naciones. Y yo estaba allí en esta organización como gerente de recursos humanos. Trabajaba en reclutamiento, selección de personal, incentivos y todo esto. Pero en realidad, cuando yo estudié mi carrera, siempre tuve un sueño, una motivación. Creía que este sueño y esta motivación venía de parte de Dios. Fortalecer familias. Fortalecer familias. Matrimonios, la relación entre padres e hijos. Ayudar a hombres que necesitaban encontrar un rumbo en sus vidas. Así que yo tenía este trabajo y era un trabajo, como decimos, un trabajo estable. Allí estaban mis ingresos, de allí pagaba el alquiler de la casa donde vivíamos, de allí salían los gastos para mantener a la familia, que éramos en ese momento solo Aura y yo, pero eran nuestros gastos. Pero delante de mí yo veía un reto y un desafío. Levantar un centro de orientación familiar e involucrarme en el trabajo de la iglesia de lleno, servir a otros de parte de Dios. Yo sabía que Dios me estaba llamando, yo sabía que tenía que hacer un cambio, pero estaba atemorizado. Y mi pregunta era, ¿y qué si pasa esto? ¿Y qué si pasa lo otro? ¿Y qué si luego no tengo? ¿Qué si luego no me alcanza? ¿Qué si luego no puedo? ¿Qué si no resulta? Y el resultado incierto me paralizaba.
Yo recuerdo que una vez nos reunimos para orar juntos, porque era un trabajo donde todos éramos creyentes. Y antes de iniciar la jornada, nos reuníamos para orar. Y alguien que nos visitaba ese día nos preguntó, ¿tienen alguna preocupación? Algo que les atemorice, escríbanlo en un papel, dijo él. Y yo tomé un papel y recuerdo las palabras que escribí. Yo escribí, Señor, estoy tratando de mirar el camino en medio de la noche. Y aunque me esfuerzo para ver, solo veo oscuridad. Eso fue lo que yo escribí. Así me sentía, de esa manera me sentía. Era como estar paralizado, sin dar un paso al frente, sentirte estancado aquí porque es mi zona de comodidad. Y allá está el reto y el desafío y la pregunta, ¿y qué si pasa esto? ¿Y qué si pasa aquello? Si ustedes se dan cuenta, esa es la pregunta de Saúl. Esa es la pregunta de cada soldado. ¿Y qué si este hombre, su espada es más fuerte? ¿Y qué si es más hábil que yo? ¿Y qué si termina hiriéndome? ¿Y qué si me mata? ¿Y qué si? Pero la pregunta de David no es ¿y qué si? Observen cuál es el fondo de la pregunta de David. ¿Quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? ¿Sabes cuál es la pregunta en el fondo que David se está haciendo? ¿Quién es Él? ¿Quién es mi Dios? ¿Quién es mi Señor? ¿Quién es el que me sostiene? ¿Quién es el que me levanta? ¿Quién es el que me protege? ¿Quién es el que me sana? ¿Quién es el que provee para mi vida? Esa es la pregunta que David se está haciendo. David no está viendo las circunstancias. Mira que este hombre antes ha dicho, ustedes siervos de Saúl. David está diciendo, es como si dijera, no somos siervos de Saúl, nosotros somos el ejército del Dios viviente. Él está pensando en el propósito para el cual Dios le llamó. 1000 años antes, Dios había escogido a un hombre llamado Abraham y le dijo a ese hombre, de ti voy a formar una nación y esa nación se encargará de mostrar al mundo alrededor quién es el Dios verdadero. David ahora está pensando en eso. Así que le dice, cuando ven el arrojo de este muchacho, se lo llevan al rey Saúl. Y él le dice a Saúl, no te preocupes por este filisteo, yo iré a pelear contra él. Y Saúl, en medio de tanta presión, lo que responde es, no seas ridículo. ¿Alguna vez han escuchado ustedes una respuesta así? De alguien que reacciona. Sobre todo los hombres somos así, ¿no es cierto? Porque macho que se respeta no dice que tiene miedo. Aunque esté ahogándose en el temor. Y ese es el problema que nosotros los hombres tenemos. Nos ahogamos en nuestros temores, pero no buscamos a alguien con quien hablar. Difícilmente un hombre le dice a su esposa, mi amor, tengo miedo, estoy atemorizado frente a esta situación. Frente a la situación económica, frente al futuro. ¿Y qué si no podemos responder? ¿Y qué si no podemos sostener a nuestros hijos? ¿Y qué si terminamos en la ruina? ¿Y qué si tenemos que cerrar? ¿Y qué si? Y se ahoga en el temor, pero difícilmente dice, tengo miedo, estoy atemorizado. ¿Y qué hace? Cuando la esposa le habla, él reacciona, no seas ridícula. Ese es Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Él es tan solo un muchacho. Y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Está diciendo, ¿no lo ves? ¿No lo ves? ¿No ves su porte? ¿No ves su tamaño? ¿No ves su armadura? ¿No ves sus cicatrices? ¿No ves su disposición para el combate? ¿Es que no lo ves? ¿No te estás viendo tú en un espejo? Eres un muchacho, no te das cuenta, no tienes experiencia, no sabes. Pero David insistió, he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo
con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. David está diciendo, voy a decirte qué es lo que veo. Yo veo las capacidades que Dios me ha dado. Y ante eso que es incierto, y ante eso que tú te estás preguntando, ¿y qué si esto, y qué si aquello? Yo estoy viendo, Dios me ha dado capacidades. Piensa, ¿cuántas veces tú maximizas, agrandas el reto, el desafío, el peligro, las amenazas a tu alrededor y minimizas, disminuyes las capacidades que Dios te da, la experiencia que tienes? Si Él te ayudó en el pasado, seguirá ayudándote. Y es lo que David está enfocándose. Lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. Sigue el hombre mostrando la cosa. Sigue el hombre diciendo, no somos los siervos de Saúl, nosotros somos el ejército del Dios viviente. Dios nos ha dado un propósito, y su propósito se cumplirá en nuestras vidas si estamos dispuestos a caminar en fe. Así será. No está preguntando, ¿y qué si pasa esto o aquello? Él está preguntándose, ¿quién es Él? ¿Quién es el Dios que me sostiene? ¿Quién es el que me sustenta? ¿Quién es el que me alimenta? ¿Quién es el que me sana? ¿Quién es el que me fortaleza? ¿Quién es el que me provee? ¿Quién es el que me capacita? Es lo que Él está preguntándose. Y cuando tú te preguntas eso, tu perspectiva cambia por completo, y aquello que paraliza a la gente a tu alrededor no va a paralizarte a ti. ¿Puedes sentir miedo? Sí. Pero no sigas preguntándote, ¿y qué si esto o aquello? Pregúntate más bien, ¿quién es Él? ¿Quién es Él? Él es mi pastor, Él es mi Padre, Él es mi Señor, Él es mi refugio. Sigue diciendo David, el mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. El mismo Señor. ¿Quién es Él? El que me ha ayudado en el pasado, no me dejará hoy. Así que Saúl por fin accedió. Está bien, adelante, y que el Señor esté contigo. ¿Quién sabe por qué le dijo eso? Porque este es un hombre acobardado. ¿Quién sabe si le dijo, bueno, será el primero que mandemos? A ver si los demás se animan. Como estás tan seguro. Pero ¿qué motivó a Saúl a acceder? Yo pienso que fue la actitud de David. Y es que esto es lo más asombroso de la historia. La actitud de este muchacho es lo que nos desafía, es lo que nos sorprende. Así que bueno, sabemos lo que ocurrió, o algunos de ustedes lo han leído. Agarraron la armadura de Saúl, porque recuerdan, los israelitas no tenían esos avances. Los únicos en todo el ejército de Israel que tenían armadura eran el rey Saúl y su hijo. Así que toman la armadura de Saúl y se la colocan a David. Y David comienza a bambolearse con esa armadura y dice, no, esto no es para mí, no voy a pelear así. Y le quitan la armadura. Así que David se presenta en el borde del valle y ve al gigante al otro lado. Y esto ofende al campeón filisteo. Así que él dice, ¿soy acaso un perro? Le rugió a David. Mira cómo dice, le rugió. Hey, tienes que pensar en esos tipos duros, agresivos, feroces de la lucha libre. ¿Soy acaso un perro para que vengas contra mí con un palo? Y maldijo a David en el nombre de sus dioses. Los filisteos tenían varios dioses. Uno de ellos era el dios Dagón. Imagínate a este hombre maldiciendo a David en nombre de Dagón. Parece que aquí hay un enfrentamiento, no de fuerza solamente, sino de fe, lo que yo creo contra lo que tú crees. Ven
aquí, y les daré tu carne a las aves y a los animales salvajes, dijo Goliat. David le respondió al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. ¿Recuerdan cuál es el fondo en la pregunta de David? Recuerda qué es lo que David está enfocándose, no en si pasa esto o aquello, no en qué sí, sino en quién es mi Dios. Y es de esa manera como enfrenta al gigante. Y mira cómo recuerda su propósito. Lo que dice después de esto no es apto para menores, por eso lo eliminé. Por eso me lo voy a saltar, por el horario. Pero después de decirle lo que va a hacer con él, dice: y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todo el mundo va a conocer quién es mi Dios. David entiende, Dios me ha dado un propósito. Dios le dio un propósito a este pueblo. A este mismo pueblo acobardado, Dios le dio un propósito. Y el propósito que Dios le dio a este pueblo es que lo den a conocer, que otros conozcan quién es Dios, por medio de la vida, de las acciones, de las palabras de este pueblo. Yo voy a cumplir ese propósito. Y muchos de ustedes conocen la historia. Lo que David ha hecho es que ha tomado 5 piedras lisas, las ha metido allí en su zurrón. Tomó una de estas piedras, la colocó en su honda y comenzó a correr mientras agitaba su honda de forma circular. Y cuando estuvo ya frente al gigante, lanzó la piedra y la piedra se metió en su frente, se incrustó en su frente y el gigante cayó. Y cuando estuvo allí en el piso, David, en el suelo, David se abalanzó sobre él, tomó su espada y cortó su cabeza. Y cuando levantó su cabeza, los filisteos se sintieron ahora ellos aterrados y comenzaron a correr despavoridos. Y el ejército de Israel tomó fuerza, tomó valor y los persiguió hasta vencerlos. Por eso esta es una de nuestras historias preferidas. Los años pasaron. Dios había elegido a David para ser rey de esta nación. Pero pasaron más de 20 años cuando él finalmente se convirtió en rey. Y siendo rey, compuso poemas y canciones que están en un libro de la Biblia llamado Los Salmos. No solo hay poemas y canciones de él, pero la mayoría son de David. Y quizás un día, reflexionando en el hecho de que él fue pastor, reflexionando en ese tiempo cuando enfrentó al gigante y pensando cómo pude enfrentarlo, porque Dios estaba conmigo, compuso este poema. Es el poema más recitado de la historia, el Salmo 23. El Señor es mi pastor. Tengo lo que necesito. Todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar. Me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Y luego viene a esta porción donde dice: aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado, tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Y este es mi desafío hoy para ti. Dime qué cosas se están levantando que están produciendo temor en tu vida. ¿La situación económica? ¿La seguridad pública? ¿Los problemas sociales a nuestro alrededor?
situaciones familiares que parecen complicarse más. ¿Recuerdan lo que les conté acerca de mi temor? Ese día cuando yo escribí el papel, ese hombre que fue a orar por nosotros me dijo: Dios sabe cómo te sientes. Él estará contigo. Él será tu proveedor. Él es quien te respalda en cada paso que das. Y decidí salir de allí para trabajar de lleno en levantar el centro de orientación familiar y servir en la iglesia. Y miren todo lo que Dios ha hecho de 18 años para acá. Ustedes son parte de esa decisión. La pregunta que tenía que hacerme no es ¿y qué si esto o aquello? ¿Qué si pasa? La pregunta era ¿quién es Él? ¿Quién es el Dios que guía mis pasos? ¿Quién es el Dios que me ha acompañado hasta hoy? ¿Quién es el Dios que me llamó para servirle? ¿Quién es Él? Y recordar, Él es quien me ha salvado. Él es quien perdona mi vida. Él es quien me levanta cuando caigo. Él es quien sana mis heridas. Él es quien sana y fortalece mi cuerpo. Él es mi pastor. Él es mi refugio. Él es mi paz. Él es mi paz. Porque cuando te enfocas en Él, ¡hey, mira! David no comparó al gigante consigo mismo. Si David hubiese comparado al gigante con Él, se hubiera acobardado igual que el resto. David comparó a este campeón filisteo con su pastor, con su Señor, con su Dios. Y cuando hizo esa comparación, ese filisteo quedó muy pequeño. Por eso pudo enfrentarlo. También necesitas ver así, también necesitas ver de esa manera, ver desde la perspectiva del cielo, ver desde la perspectiva de Dios. Es tiempo de que lo hagas ya. Cada día de mi vida quiero caminar así. Muchos de ustedes saben, hace 2 semanas, un sábado, mi esposa fue apuntada en el pecho por un delincuente. 2 delincuentes entraron a la heladería donde ella se encontraba conversando con una hermana de aquí. Esos hombres se colaron entre el pequeño grupo que estaba pidiendo una orden. La apuntaron a ella en el pecho y le dijeron: danos todo lo que tienes. Se llevaron su bolso con objetos de valor. Tomaron las llaves del carro, se llevaron el carro. Pero antes de salir de la heladería, mi esposa, antes de que este hombre saliera de la heladería, mi esposa le dijo: hijo, y él volteó. Dios se va a encargar de ti. Yo soy cristiana. No te va a ir bien. Ese hombre quedó como petrificado. Pero luego continuó. Desde ese mismo momento comenzamos a entregar al Señor todo. Al fin y al cabo, a Él le pertenece todo lo que tenemos. Conseguimos la camioneta ese mismo día, pero en la noche mi esposa me dice: no puedo dormir, viene a mi mente esta imagen del hombre apuntándome. Y le dije: coloca a Cristo en la escena. Y ella en oración colocó al Señor en la escena. ¿Y sabes cómo lo vio? Como quien le abrazaba mientras el otro le apuntaba. Y yo también oré esa noche. ¿Y saben lo que vi? Yo vi a este hombre que había apuntado a mi esposa y que la había robado. Yo lo vi cerca de mí. Y me vi orando por él y abrazándolo. Así que confiamos en el Señor, esperamos en Él. Y miren lo que pasó. El martes siguiente,
ese mismo joven estaba aquí en nuestra oficina, entregando todas las cosas que se había llevado, pidiendo perdón. Mi esposa me pidió que viniera a la oficina. Yo entré, oré por él y al final lo abrazamos perdonándole. Él es nuestro pastor, Él es nuestro pastor. Y aunque yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Vamos a estar de pie. Yo les pido, vamos a estar de pie. Esta noche quiero que escribas cuáles son las 3 cosas que más te aterran y te perturban. Hazlo. Y al lado vas a escribir la pregunta: ¿y qué sí? Y la otra pregunta: ¿quién es Él? Con E mayúscula. Y vas a tachar la pregunta: ¿y qué sí? Y vas a responder la pregunta: ¿quién es Él? Él es tu Dios, Él es tu pastor, Él es tu amigo, Él es tu defensa, Él es tu escudo, Él es quien te protege, Él es quien envía ángeles alrededor de ti para que te guarden, Él es tu proveedor. Y vas a orar así por esas cosas que producen temor en tu corazón. ¿Y sabes lo que vas a experimentar? Una profunda paz para enfrentar lo que hay que enfrentar, para seguir adelante y vencer. Señor, gracias por hablar a nuestras vidas hoy. Gracias por hablar a nuestro corazón. Gracias por levantarnos. Gracias porque aun cuando nuestro corazón es invadido por el temor, por los miedos, y cuando nos preguntamos ¿qué si pasa esto? ¿Qué si pasa lo otro? Podemos levantar nuestra mirada, podemos verte a ti y más bien preguntarnos: ¿quién eres? ¿Quién es el que está conmigo? ¿Quién es el que me ayuda? ¿Quién es el que me guarda? ¿Quién es mi pastor? Y de esa manera llenarnos de tu paz, obtener confianza para enfrentar las amenazas, los desafíos y los retos frente a nosotros. Gracias, gracias, porque tú te llevas nuestros temores, porque tú nos fortaleces en medio de la amenaza y el peligro. Gracias porque tú escribes tu historia asombrosa en nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo. Amén. Espero verles la próxima semana, ¿sí? Para otra historia asombrosa. El Señor estará con ustedes. El Señor les guardará. Tengan ánimo. Dios es el Dios que les da victoria. Un abrazo para todos y todas. Bendiciones. Gracias por acompañarnos. Una vez más, te espero.